Buen día, buen día. Vamos a hacer el repaso de nuestra clase. Clima y tiempo. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente, es un tema corto, ¿qué es el tiempo? Es el estado, nos dice, de la atmósfera sobre un lugar y tiempo determinado, por lo que se hace variable. Su medición se realiza a través de tiempos cortos, horas, y la ciencia que se encarga de su estudio es la meteorología. Clima es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado, el cual no varía, es estable. El clima se mide en periodos largos, no menores a 30 años. La ciencia que se encarga de su estudio es la climatología. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre tiempo y clima? Aquí veríamos, el tiempo es algo que varía en periodos cortos de tiempo y el clima es algo largo. Como decir, Santa Cruz es un clima húmedo, La Paz es un clima seco, pero si pudiéramos preguntar cómo está el tiempo, vamos a decir, está nublado, está soleado, está lloviendo, etcétera, etcétera. Porque cambia, ¿no? Va variando. Ahora, ¿cómo medimos? Miren, diferentes tipos de elementos que usamos para medir el clima, el tiempo también. Tenemos la presión atmosférica, que es el peso o fuerza que ejerce el aire por unidad de aérea en la superficie. La presión atmosférica normal corresponde al peso de una columna de mercurio de 760 milímetros y 1 centímetro de sección al nivel del mar y a 0 grados. La masa de esta columna de mercurio es de 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y cómo medimos la presión atmosférica? Usando un barómetro. ¿Ok? Y esta presión es la fuerza que ejerce el aire en la unidad del área en la superficie. Luego, la radiación solar, ¿cómo la medimos? Lo medimos con un heliógrafo, la cual la radiación es la fuente principal de energía de la atmósfera y se mide con un heliógrafo. Tenemos luego lo que es los vientos que se miden con el anemómetro y los vientos son aproximadamente horizontales del aire que se realizan en la troposfera. Cuando el movimiento del aire es vertical se denomina corriente. Son causados por la diferencia de presión atmosférica entre dos lugares. La dirección del viento se mide con la veleta y el anemoscopio y su intensidad con el amenómetro. Quiere decir, cuando decimos los vientos están corriendo a tantos kilómetros por hora, es porque se ha empleado un anemómetro para poder medir la velocidad del viento. Y tenemos la humedad. ¿Cómo se mide la humedad? Con un higrómetro para medir la humedad. ¿Y qué es la humedad atmosférica? Son moléculas de vapor de agua contenidas en un volumen de aire y disminuye normalmente con la altitud y es mayor en áreas cercanas a grandes masas de agua y con abundante vegetación. Y finalizar, tenemos las actividades. Tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo? ¿Cuáles son los elementos del clima? ¿Y qué son los vientos? Para que nosotros podamos responder. ¿Ok? Eso sería todo y nos vemos en la próxima clase.